Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos ayer, si ustedes recuerdan. Nosotros ayer tocamos dos unidades básicamente. La primera unidad que comenzábamos con las preguntas. No sé si se llegaron a responder todas las preguntas que hicimos, las 4 preguntas. Después hablamos sobre la historia, es decir, en qué época se desarrolló la contabilidad, en qué países, en el siglo XVI, a través de España y Francia, y también en Italia, a través de Paciolo, en Venecia sobre todo, que es el que plantea el esquema de la partida doble. Y después establecimos el esquema de cómo se desarrollaba a través de la Constitución Nacional, artículos 14, artículo 18, artículo 20 y artículo 30 de la Constitución Nacional, a los efectos de establecer el derecho al trabajo, la protección de la propiedad privada, la protección de los libros de contabilidad, la igualación del extranjero con el nacional y además la Constitución Nacional como ley fundamental de la nación, conjuntamente con todos los acuerdos internacionales que se realizaban. Y después de ubicarlo dentro de la Constitución Nacional, lo ubicamos dentro del Código Civil y Comercial Unificado, que comenzó a funcionar en la República Argentina a partir del mes de agosto del año 2015. ¿Sí? Y lo ubicábamos entre el artículo 320 y el artículo 330 de la Constitución, del Código Civil y Comercial. 330, 331 es donde se establece todo el esquema de el desarrollo de la contabilidad y la forma de llevar la contabilidad, y con respecto a qué tipo de libros y con respecto al esquema de la partida doble. ¿Sí? Y que en donde lo ubicábamos en el capítulo 5 y en la 7ª sección del Código Civil y Comercial. Y después empezamos a mirar los principios de la contabilidad, ¿sí? ¿Cuáles eran cuáles eran los sistemas contables? Y habíamos visto 2 sistemas contables: el sistema anglosajón o el sistema sajón, también se suele decir, que es el que no tiene obligatoriedad de libros, sino que cada empresario, cada persona elige qué tipo de libros van a utilizar conforme a las necesidades que tengan. Mientras que el esquema nuestro, que se asemeja mucho al sistema francés y al sistema español, refiere a la obligatoriedad, es decir, está marcado por la ley, específicamente por el Código Civil y Comercial de la República Argentina unificado, ¿no es cierto?, entre los artículos que habíamos establecido específicamente, y nos decían o nos dicen cómo debemos llevar la contabilidad, y después nos decían que no nos penalizan por el hecho de no llevar la contabilidad, sino que simplemente perdíamos ciertos y determinados derechos con respecto a ese tipo de sistema. Y después hablábamos de los principios de la contabilidad, ¿no es cierto? Y estábamos en cuanto a la utilidad, en cuanto a la pertinencia, en cuanto a la claridad y a la complejidad, a la objetividad. Es decir, eso eran todos los principios que se debían tener en cuenta. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica
de la imposición, que no era una obligación específicamente, sino que era una carga, es decir, el ciudadano o la persona que lleva los libros contables los lleva no por una cuestión de obligatoriedad, sino por una cuestión de necesidad, por una carga, por la utilidad que le brinda el llevar una contabilidad conforme a lo que establezca el Código Civil y Comercial. Y además las formalidades en que se tenía que tener en cuenta cuanto a las formalidades intrínsecas y extrínsecas en cuanto a tener forrado, rubricado, foliado los libros, y después las no interlineaciones, los no espacios en blanco, llevar la contabilidad y cuando se cometía algún error subsanarlo con un contrasiento. Y después desarrollábamos la partida doble. Por último, desarrollábamos la partida doble y decíamos cómo íbamos a ir determinando la partida deudora y la partida acreedora, y para eso establecíamos la ecuación patrimonial, donde establecíamos cuál era el activo, cuál era el pasivo y cuál era el patrimonio neto. Y entonces efectuábamos una resta entre el activo y el pasivo y nos daba el patrimonio neto, ¿sí? En función a eso, luego decíamos que en la forma en que se estructuraba el estado, el estado de situación patrimonial, decíamos que se establecía por un lado el activo y por otro lado el pasivo, y debajo el patrimonio neto, y la suma entre el pasivo y el patrimonio neto me debía dar igual a o equivalente al activo. Eso es lo que dimos ayer en grandes rasgos y a los efectos de recordar lo que establecimos ayer. En función a eso son las preguntas que se van a hacer. Por supuesto que las preguntas son, para el examen me estoy refiriendo, son múltiples opciones. Por lo tanto, lo que normalmente se hace es dar un concepto y luego establecer 4 o 5 opciones, de las cuales una de las 4 o 5 opciones que se les dé es la que ustedes deben marcar como verdadera, ¿no es cierto? Es decir, cuál es la opción que verdaderamente responde al concepto que se le está planteando. ¿Se entendió hasta ahí? Por lo tanto, yo les aconsejo de que lean el libro que se les proveyó, porque de ahí van a salir todas las preguntas. Por supuesto que van a estar todas mezcladas, no es que van a seguir un orden como el que estamos estableciendo ahora, capítulo 1, capítulo 2, y ahora vamos a dar el capítulo 3 y el capítulo 4, sino que van a estar un poco mezcladas y van a estar relacionadas las preguntas a los efectos de que ustedes primero tengan que comprender el hecho de que cómo se desarrolla la contabilidad. Y lo que quiero es saber si verdaderamente le quedó claro cómo determinamos en el esquema de la partida doble, cómo determinamos la partida deudora y la partida acreedora a través de las preguntas que se realizan para determinar la partida deudora. Es qué entra, quién recibe y hay pérdida o un gasto. Y para determinar la partida acreedora es qué sale, quién da o entrega y hay ganancia. Una vez determinado eso, establecemos la equivalencia entre lo que entra y de lo que sale. Es decir, lo que entra debe ser equivalente a lo que sale. Es decir, que yo, para poder realizar
una registración a través de un asiento contable, tengo que establecer esa equivalencia a los efectos de trasladar esas preguntas a los libros contables y específicamente al libro diario y a los libros auxiliares, que en esta clase nos vamos a ocupar específicamente a desarrollar cuáles son los libros contables que son necesarios para la registración y para producir la información que nos brinda la contabilidad y de qué manera nos brinda esa información a través de estos libros contables y para qué nos brinda esa información. Fundamentalmente, yo le decía que esa información nos brinda al solo y único y nada menos que efecto de tomar una decisión. Y en ese aspecto le comparaba con las decisiones que normalmente una persona toma en su vida. Para eso debe conocer la información fehacientemente y basado en los principios fundamentalmente de claridad, ¿no es cierto? Y de transparencia y de certeza, es decir, la información debe ser certera y además debe estar dada en tiempo y forma. No puede ser que yo tenga llevando la contabilidad con un mes de atraso, 2 meses de atraso o un año de atraso. La información que me brinda tiene que ser la actualizada. No me sirve información atrasada. Por lo tanto, la información que surja de esos libros contables deben ser en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, ¿y qué conveniencia tiene el hecho de llevar esos libros de contabilidad en forma ordenada? ¿No es cierto? Para el que los lleva y para tercero, es básicamente para que le dé esa información y le sirva como medio de prueba, ¿no es cierto? Y a su vez esa información que le brinda le va a poder confeccionar el balance, así como en la vida, cuando uno lleva y hace un registro de lo que va haciendo en su vida, llegado cierto término, que en el caso de la contabilidad es una vez al año, ¿sí? Porque son balances anuales, uno hace una verificación de todos los registros que se hicieron en forma diaria, en forma semanal, en forma quincenal, en forma mensual. Y por supuesto, todo eso se engloba en un resumen genérico denominado estado de situación patrimonial y estado de resultados y cuadros anexos. ¿De dónde surge esos elementos que tenemos que tener en cuenta para la confección de estos asientos contables? Básicamente del artículo 320 del Código Civil y Comercial. Y después del artículo 322 del libro del Código Civil y Comercial unificado, nos dicen qué tipo de libros son obligatorios. Y nos da, antiguamente, con el código derogado, se exigían 3 libros. Se exigía el libro diario general, el libro de inventarios y balance, que antes se llamaba inventario nada más, y luego se le agregó la palabra inventario y balance, y también el libro copiador. ¿Por qué? Porque estábamos a principios del siglo XX, ¿sí? Y esto nace en el siglo XVI. Y el libro copiador, ¿por qué razón? Porque lo que se copiaba eran las cartas epistolares, es decir,
Por ejemplo, ahora en este momento usted hace un pedido para adquirir una mercancía o para adquirir cualquier elemento, ¿y cómo lo hace? Lo hace a través de un chat, lo hace a través de un email, lo hace a través de un Zoom. Es decir, hay distintos medios electrónicos hoy por hoy para hacer los pedidos. Antes no había eso. Antes la única forma que había era a través de la nota de pedido y a través de la carta epistolar. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que guardar. ¿Por qué? Porque también el código en esa época me decía que debía guardar, y también está la reglamentación de que hay que guardar 5 años toda la documentación respaldatoria de los asientos que se registran en los libros de contabilidad. ¿Está claro hasta ahí? Entonces necesitamos hoy, nos dice el Código Civil y Comercial, nos dice, el artículo 320 nos dice que 322, perdón, nos dice que tenemos que llevar 2 libros obligatorios. No podemos salvarnos de llevar esos 2 libros de contabilidad para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de emprendimiento comercial, industrial o de cualquier índole, ya sea que tengamos una inmobiliaria, ya sea que tengamos una concesionaria de autos, ya sea que tengamos un establecimiento rural, sea la actividad que sea, tenemos la obligación de llevar esos 2 libros, ¿sí? Libro diario general y libro de inventario y balance, ¿sí? Según nuestro Código Civil, artículo 322, y además agrega este Código Civil los libros auxiliares y además otros libros exigidos por otras leyes que ya en el día de ayer habíamos hablado de esos otros libros, además del libro Diario General, del libro de Inventario y Balance y de los libros auxiliares. ¿Se acuerdan los libros auxiliares? El libro Caja, el libro Banco, el libro de Ventas, el libro de Compra. Y además decíamos que la Administración Federal de Ingresos Públicos exigía otro tipo de libros, que no son libros contables, pero que sí son libros auxiliares y que son necesarios para la fiscalización que lleva adelante la Dirección General Impositiva vía Administración Federal de Ingresos Públicos, y conforme establece una ley que es la Ley de Procedimientos Tributarios, que es la Ley 11.683, que es la que exige el llevado del libro IVA ventas, IVA compras, sobre todo cuando uno es responsable inscrito frente al impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que llevar eso. Y además, si tenemos empleados en la empresa tiene empleados, entonces, ¿qué debe llevar? Debe llevar un libro de sueldos y jornales. En ese libro de sueldos y jornales, así como en el libro de IVA venta, anotamos todas las ventas que tengamos en el día, que tengamos en la semana, que tengamos cada 15 días, que tengamos en el mes. No más allá de un mes, es la globalización de los asientos contables en cualquier tipo de libro que estemos hablando, ¿sí? Lo mismo con el libro de IVA compras, asentamos todas las compras que se realizan que estén vinculadas ¿con quién? Con la actividad de la empresa. Ahí, por ejemplo, no podemos asentar las compras que utilizamos para, por ejemplo, el quehacer diario nuestro, como por ejemplo, para nuestra cocina, para nuestro almuerzo. Eso no, porque no es deducible de impuestos. Eso no implica que no llevemos un registro para conocer
cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestras necesidades y cómo las cubrimos y de qué manera las cubrimos. ¿Sí? Y además se deben llevar otro tipo de libros auxiliares que también son necesarios y que son exigidos por otro tipo de leyes. ¿Cuál es, por ejemplo, la Ley General de Sociedades? La Ley General de Sociedades exige que toda empresa, toda persona jurídica o toda persona asociada con otra y que forme un tipo societario debe llevar los libros de registro social, como por ejemplo el libro de actas de asamblea, como por ejemplo el libro de reunión de directorio, por ejemplo el libro de reunión del consejo de administración, por ejemplo, si uno tiene un condominio o tiene, por ejemplo, vive en un edificio y ese edificio tiene una administración, ¿no es cierto? Y tiene un consejo de administración y a su vez tiene un administrador. El administrador debe ser el responsable de llevar los libros contables y a su vez realizar las rendiciones al consorcio, al consejo de administración del consorcio. Y el consorcio, a su vez, es responsable de llevar los libros sociales. ¿Para qué cosa? Para asentar las reuniones de asamblea que se deciden en la asamblea del consorcio y también las reuniones del consejo de administración, a los efectos de conocerse qué decisiones se toman y qué instrucciones se le dan al administrador para el mantenimiento del edificio y para el pago de todos los gastos que signifiquen gastos comunes para el consorcio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso es nada más que para hablar de los libros de contabilidad en forma genérica, ¿sí? Luego, si nosotros tenemos que hablar específicamente del libro diario y del subdiario, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el libro diario general y con el libro, con los subdiarios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que me establece el Código Civil y Comercial cuando me dice formalidades para la confección de los libros diarios, para el libro diario. ¿Cuáles son? Las formalidades extrínsecas y las formalidades intrínsecas. Yo insisto mucho con esto, ¿por qué? Insisto mucho con esto porque después en los exámenes, cuando se pone, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las formalidades extrínsecas? ¿No es cierto? Extrínsecas. Y entonces ponemos no realizar interlineaciones, no dejar espacios en blanco, rubricar y no saben cuál es la formalidad extrínseca. La formalidad extrínseca es la que le da marco de formalidad a los efectos de ¿qué? A los efectos de que no pueda ser reemplazado el libro diario, porque eso es un documento oficial para la empresa que le sirve como medio de prueba para cualquier tipo de controversia y además le sirve para obtener la información necesaria para la confección de la información que tiene que dar hacia terceros y además para realizar el balance general o estado de situación patrimonial y los cuadros de resultados y los cuadros anexos, que por ahora los nombro nada más. Después vamos a ir desarrollando cada uno de esos. ¿Y cómo hacemos los asientos? ¿Cómo hacemos los asientos en el libro diario general? ¿Sí? En el libro diario general
se suelen hacer asientos globales, mensuales. Y para eso, ¿de qué me valgo? Me valgo de los libros auxiliares. Por eso son importantísimos los libros auxiliares. Y sobre todo en este momento de la tecnología, que estamos todos tecnificados, estamos todos con la aplicación tecnológica y todos manejamos las computadoras y manejamos las planillas de cálculo, o si ustedes quieren decirlo en inglés, el Excel, o manejamos todos los, los ordenadores, y si quieren decirlo en inglés, el sistema Word, ¿no es cierto?, que son para hacer las notas y para poder hacer las distintas planillas. Entonces, todo eso se hace en forma diaria y en forma automática. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente si tenemos un comercio de venta masiva de productos, normalmente ese tipo de registraciones la tenemos conectadas directamente con la caja. Vieron que ustedes se van a un supermercado y ¿qué hace? El cajero del supermercado ya no digita más absolutamente nada, sino lo único que hace es le pasa por una lectora de barras y la lectora de barra, como tiene un libro, como tiene un esquema de inventario general, por eso es importante el libro de inventario y balance, porque tiene un inventario general que automáticamente con el código de barras lee eso y automáticamente hace el registro contable de la baja de la mercancía a precio de costo y establece la ganancia que tiene el supermercado al instante, en el mismo momento, en el momento real. Entonces es importante, ¿por qué? Porque al finalizar el día, cuando viene el supervisor y hace el recuento de la caja y tira, automáticamente le tira todo el movimiento de caja. ¿Y qué es lo que le está tirando en ese momento? Le está tirando el subdiario de caja. Es decir, todo el ingreso de dinero que tuvieron de las distintas formas conocidas hoy de dinero. ¿En qué sentido? Puede ser dinero en efectivo, puede ser tarjeta de crédito, puede ser tarjeta de compra, puede ser tarjeta de débito. Son las distintas formas de ingreso que tiene hoy una persona a través de estos elementos y automáticamente y en tiempo real se hace la registración y la máquina tiene las preguntas ya establecidas para determinar la partida deudora y la partida acreedora. ¿Por qué razón? Porque automáticamente, ¿qué dice? ¿Qué entra? Y entonces va a determinar si entra un dinero en efectivo, si entra un débito en una tarjeta de débito, si entra una compra por tarjeta de compra o si entra una compra por una tarjeta de crédito, que son distintas especies de dinero. Todo es dinero. O si entra un cheque. Y si el cheque es podatado o es al día. Todo se registra en el instante, en ese mismo instante, a través de o un mercado pago, que es electrónico, a través de qué? A través de un postnet, porque esa es la pregunta que le van a hacer. Si se hace el ingreso, usted hace la pregunta, ¿qué entra? ¿Cuáles son los medios de pago que utiliza? Y ahí le va a decir, le van a dar una sola respuesta, le van a decir, por ejemplo, tarjeta de crédito. Y después le van a decir papeles de trabajo, cualquier tipo de respuesta, pero va a haber una que es válida. Entonces usted tiene que identificar el tipo de caso. ¿Y qué es lo que tiene que identificar? Tiene que identificar el tipo de pregunta que le están haciendo. Entonces le van a preguntar, ¿qué entra o quién recibe? Esas dos preguntas
¿qué determinan? ¿Determinan cuentas patrimoniales o determinan cuentas de resultado? Entonces usted en ese caso le va a decir, si entra el dinero, ¿qué va a hacer? Va a ser una cuenta patrimonial. ¿Por qué? Porque ingresa al activo y el activo es un patrimonio. Y dice, y además, ¿qué otro registro se hace? Porque si ingresó dinero, tuvo que haber egresado algo. ¿Qué egresó? Una mercancía. Entonces se hace además un asiento complejo o un asiento simple con una cuenta que se debita y una cuenta que se acredita. No, es un asiento complejo. ¿Por qué razón? Porque ingresa el dinero, sale una mercancía a precio de costo, pero a su vez, sale una venta por precio de venta. Entonces el dinero que ingresó es mayor que el egreso de la mercancía que salió. ¿Por qué? Porque entró 120 y salió la mercancía por 100 pesos, pero hay una ganancia de 20 pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué entra? Dinero en efectivo. ¿Qué sale? Mercancía. ¿Hay ganancia? Sí hay ganancia. ¿Por qué? Porque hay una venta. ¿Se entiende? Todo eso se registra en el libro Diario General, o se hace al final del día, y entonces hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, se va haciendo el libro de caja, ¿sí? Y se va haciendo el libro de ingreso de dinero y también de egreso de dinero, porque hay momentos en que van a venir y le van a decir, mira, necesitamos comprar un lápiz, una virome, un bolígrafo, un papel o algo. Me quedé sin papel, anda a comprar papel para ponerle a la caja. Entonces le piden el dinero y automáticamente se registra en la caja el dinero que sale, ¿sí? Al final del día o al final de la semana se hace el resumen y eso va automáticamente al diario general. Y además, ¿a dónde va? Va a el libro de inventario. ¿Por qué razón al libro de inventario? Porque llevamos un inventario permanente. ¿A los efectos de qué? A los efectos de saber al finalizar el día qué cantidad de mercancía salió y qué tipo de mercancía salió. ¿Para qué? Para poder reponer las mercaderías. Entonces es que utilizamos dos tipos de sistemas. ¿Cuál es el sistema que entramos? Es decir, la mercancía que primero entró es la que primero salió, o la última que entró es la primera que sale. Esa es una decisión contable a los efectos de determinar en un país como el nuestro, que es absolutamente inflacionario, que tiene una estructura mental el ciudadano inflacionaria, ¿qué es lo que utiliza normalmente? Lo primero entrado, primero salido. Que es, entonces, ¿qué beneficio me produce eso? Me produce el siguiente beneficio, que lo último que entró es mucho más caro y es lo que más tarda en salir. Entonces, lo primero que entró fue más barato. Ese sale primero. Lo último que entró es más caro, entonces me valoriza el inventario. Esa es una decisión a través de una información que me brinda la contabilidad. ¿Y dónde registra eso? En el libro diario y en el libro de inventarios y en el libro de inventarios. Después voy a confeccionar el libro de inventarios y balance. ¿Por qué razón? Porque tengo que diferenciar entre el inventario y el balance. El balance hago una vez al año. El inventario lo hago todos los días. Todos los días del año hago el inventario. El balance hago una vez al año. Y es un resumen. Normalmente se suele definir al estado de situación patrimonial y cuadro de resultados y cuadros anexos como una fotografía de un instante de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es? El momento en que confecciono el balance. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que
¿En qué se convierte ese balance? Se convierte en un resumen de todas las cuentas, de mi plan de cuentas. ¿Se acuerda que ayer hablamos del plan de cuentas y hablamos de la planificación? ¿Qué era el plan de cuentas? Era determinar todas las cuentas que van a establecer el movimiento patrimonial de la empresa, ya sea a través del activo, ya sea a través del pasivo, ya sea a través del capital. Y además, todos los ingresos que voy a tener, todos los egresos que voy a tener, según el tipo de negocio que tengo. Y todo eso se va a subsumir, ¿dónde? En el libro diario general. ¿A través de qué? De los libros auxiliares. Entonces tengo que aprender, ustedes no tanto a cómo se lleva adelante, sino el fin que se persigue con esa contabilidad, el fin que se persigue con esos libros. ¿Por qué razón? Porque ustedes el día de mañana van a ser abogados. Y cuando vayan a un litigio y le tengan que defender a un comerciante o le tengan que defender al Estado o le tengan que acusar a un comerciante o le tengan que acusar al Estado, tienen que conocer cómo es el movimiento de la empresa, cómo es el movimiento del negocio, y para conocer el movimiento del negocio, ¿qué es lo que tengo que conocer? ¿Cómo se hace la contabilidad? Porque esa es la herramienta que voy a utilizar para tener la información. Y si la contabilidad, tengo que saber si la contabilidad es llevada en legal forma. ¿Qué significa ser llevada en legal forma? Significa cumplir con todos los preceptos que establece la Constitución Nacional, ¿sí? a través de la Reserva de Derechos, y además la del Código Civil y Comercial unificado, y además la Ley General de Sociedades, y además lo que establecen las leyes impositivas, y además lo que establecen las leyes laborales. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El que no me entiende, por favor, me pregunta, que yo no tengo ningún inconveniente en repetir todas las veces que sean necesarias. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que dice? Esos son los elementos que me brinda tanto el libro diario como el libro de inventario por un lado y el de balance. Después combino las dos cosas, el libro de inventario y balance, y además llevo un inventario permanente. Esa es la diferenciación. Yo tengo que aprender a diferenciar el libro de inventario permanente con el de inventario y balance. ¿Vieron cuando ustedes van por la calle y dice cerrado por inventario? Pueden haber inventarios generales y pueden haber inventarios parciales. ¿Cuáles son los inventarios parciales? Cuando se hace un recuento de la mercadería y valorizamos la mercadería. Entonces ahí vemos cómo la valorizamos, a precio de costo o a precio de mercado. Eso es lo que tenemos que saber. Inclusive como abogados tenemos que saber eso, para ver si no se está cometiendo un fraude, si no es que estamos haciendo una sobrevaloración de la mercadería. No sé qué relación tiene Betty la fea con esto acá, porque es feo, porque es complicado, o porque está difícil el tema, como dice acá. No es difícil, es cuestión de pensar si van a subir, van a subir. Uno es inventario parcial y el otro es inventario general. El inventario parcial es cuando se refiere a una parte nada más, por ejemplo, el recuento de mercancía. Y el inventario general es cuando hago un recuento de todas las cuentas del activo y todas las cuentas del pasivo y cómo evoluciona mi capital. Entonces ahí
estoy diciendo que el inventario general es equivalente, pero en forma más detallada, que el balance general o estado de situación patrimonial. ¿Sí? Esas son las consecuencias que producen y la utilidad que propone llevar de esta forma los libros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo tiene que estar esa contabilidad administrada? ¿No es cierto? Ese balance, una vez que uno realiza qué es lo que tiene que hacer, tiene que tener distintas partes. Por ejemplo, tiene que haber una información del presidente del directorio, del dueño de la empresa, que tiene que hacer una nota explicativa de la marcha de su negocio. ¿Cómo se llama eso? Memoria. Memoria. Como cualquier memoria que uno dice, voy a hacer memoria de lo que fue mi año transcurrido. Y además, conforme a la experiencia que tuve este año que transcurrió, voy a ver cómo proyecto en el futuro mi accionar. Exactamente. Entonces ahí escribo y relato qué es lo que hice en todo el año calendario o en todo el ejercicio económico. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que hago? Hago el estado de situación patrimonial y ahí miro. Ahora ya les explico lo que es la ley impositiva y laboral y demás. Y entonces ahí después confecciono el balance. El balance a través del activo, a través del pasivo y a través del patrimonio neto. Que siempre es lo mismo. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Es la ecuación patrimonial. Nada más que la ecuación patrimonial. ¿Está? Y es la ecuación patrimonial simplificada. ¿Está? Y después tengo el cuadro de resultados. ¿El cuadro de resultados qué es? ¿Por qué le llamo cuadro de resultados? Le llamo cuadro de resultados porque me establece el resultado de todas las operaciones que realicé, como la palabra lo indica. Entonces yo tengo ingreso menos egreso. Pero los egresos, ¿qué son? Porque invertí en algo, porque compré algo que me va a servir para el desarrollo de mi empresa. No, porque gasté en algo, porque pagué sueldo, porque compré elementos de limpieza, porque compré, porque gasté en sueldo, porque gasté en servicios sociales, porque gasté en ART, porque gasté en distintos elementos que significaron un gasto. Entonces, y además, ¿en qué gasté? En las mercaderías que se fueron por venta. Entonces, ingresaron 7 vestidos, salieron 3 vestidos, me quedaron 4 vestidos. Entonces, ¿cuánto me costó esos 3 vestidos que se fueron? Ese es un gasto. Eso es un gasto. Esos 3 vestidos que se fueron. Y el resto, lo que me quedó, es la mercadería que yo tengo en mi patrimonio. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que diferenciar en lo que es la situación patrimonial de lo que es el cuadro de resultados. Primeramente, ¿y yo qué es lo que tengo que saber como abogado? ¿Cómo se hace eso? No. Lo que ustedes tienen que saber es qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio neto y qué es el cuadro de resultados. Eso es lo que tienen que saber. Entonces, el patrimonio, ¿cuál es? Usted mira en el Código Civil y Comercial y le va a decir que el patrimonio es todo lo que posee y debe una persona. Ahora ustedes saben algo más.
Ahora, además de todo lo que tiene y todo lo que debe, yo sé que tengo que dividir entre lo que es el activo, que es todo lo que sí, exactamente lo que usted pone ahí, Martín Nasser. Es activo igual a patrimonio neto más pasivo, exactamente. Entonces usted tiene que saber cuál es el activo. El activo es el conjunto de bienes, medios y derechos que tiene. En realidad, los bienes también son los derechos, o sea, las cosas, los derechos y aquellos elementos o medios de cambio que usted tiene. Eso es el activo. ¿Y el pasivo qué es? El pasivo son las deudas. Y la diferencia entre ese conjunto de cosas que tengo y ese conjunto de cosas que debo, me da mi patrimonio neto, me da mi capital, que es lo que me sobra, que es lo que yo puedo disponer una vez pagado todas mis deudas. ¿Se entiende? Y el resultado, ¿de dónde obtengo el resultado? De la cantidad de ingresos que tengo menos la cantidad de egresos que tengo, de gastos que tengo. Eso me da un resultado, que puede ser una pérdida como puede ser una ganancia. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? La Argentina normalmente tiene pérdida. ¿Por qué tiene pérdida? Porque gasta más de lo que le ingresa. Y cada vez nos oprime más, con más impuestos, más necesita más ingresos, porque gasta. Entonces, ¿qué es lo que hace un empresario eficiente y eficaz? Gasta menos de lo que le ingresa. ¿Sí? Gasta menos de lo que le ingresa. Entonces ahí yo tengo definido lo que es la situación patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto. Y tengo lo que es el resultado, ingreso menos gasto. Tengo definido el balance general o estado de situación patrimonial y cuadro de resultados. ¿Está? Tengo definido eso. ¿De dónde saco eso? Saco de los libros de contabilidad. ¿De qué libro? Del libro diario, del libro de inventarios y balance. ¿Por qué saco de ahí? ¿Y por qué hago esos libros? Porque la ley me dice, yo ayer le dije una frase como decía el chamamé, dice, no soy yo el que te pide, no soy yo el que te castiga, sino es la ley la que te castiga. Sean eternos los laureles, por tu lomo quedará. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tengo que aprender, eso no se van a olvidar nunca. ¿Por qué llevo los libros de contabilidad? ¿Por qué? ¿Y por qué llevo con las formalidades intrínsecas y las formalidades extrínsecas? Porque la ley así me lo exige. Y porque es una carga que debo hacer. ¿Por qué razón? ¿Por qué es una carga? Porque es un beneficio para mí que me brinda utilidad porque me da información para tomar decisiones y a su vez le sirve a terceros para que esos terceros tengan confianza en mí. Fíjense ustedes cuán importante es. ¿Por qué razón el peso argentino no tiene valor? En todos los medios de comunicaciones, ustedes van a ver los medios de comunicaciones, los porteños sobre todo, que le llamamos nacionales, no sé por qué le llamamos nacionales, si lo único que hacen es informar sobre lo que pasa en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Son medios porteños o son medios bonaerenses, no son medios argentinos nacionales. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos están diciendo permanentemente? Dice, el peso argentino no vale, por eso se devalúa. ¿Y por qué no vale? Porque no tenemos confianza en el peso, porque recibimos un peso y lo primero que hacemos es tratar de cambiarlo al peso, cambiar por cosas, cambiar por dólares, para cambiar con divisa, cambiar por lo que sea, pero menos tener el peso. ¿Eso por qué pasa? Porque no tenemos confianza. Entonces, imagínense ustedes si tienen un comercio y tienen una contabilidad que le da una información errónea porque usted no lleva en legal forma.
y porque usted gasta más de lo que ingresa, ¿sí? Por lo tanto tiene un déficit y tiene deuda por todos lados, entonces, ¿qué va a pasar con las personas que se relacionan con usted? Si usted le miente encima, le miente, le dice, no, mi negocio anda de 10, como hacen normalmente los políticos en la Argentina, nos macanean de todas maneras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No le tenemos confianza. Entonces, en nuestra empresa, ¿qué es lo que ocurre en nuestra empresa? Si no nos tienen confianza, nos vamos a la bancarrota. ¿Qué es lo que pasó con la Argentina hace poquito? Cuando nosotros le damos nombres lindos, más nombres franceses que los inglesamos, ¿no es cierto? Y le decimos, entramos en default. ¿Qué significa eso? En términos castellanos, en términos de la España, la lengua española argentina, significa que estamos en quiebra. Nuestro país está quebrado. Por eso es que cada vez vale menos nuestro peso, porque no nos sirve ni para comprar nada que nos pueda alimentar normalmente. Entonces, eso es lo que no tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que no nos tiene que ocurrir. Para eso llevamos los libros de contabilidad, para que nos den la información, ¿no es cierto? Para eso llevamos los libros auxiliares, para que nos den la información. ¿Y quién teóricamente y prácticamente nos dan esa información? ¿Sí? La certificación que debe tener, ¿a través de quién? Del propio empresario, relatando la verdad de los hechos obtenidos por una contabilidad llevada en legal forma, certificada por un profesional de la ciencia económica, un contador público. Y además, ¿qué? Además, controlada por ¿quiénes? Por un consejo de verificación de los negocios, ¿sí? Y además controlada por el gobierno en general, a través del cumplimiento de las leyes laborales y de las leyes impositivas. Y hoy que me preguntaron ustedes, bueno, y entonces, ¿cómo obtengo toda esa información? Obtengo cumpliendo con el Código Civil y Comercial, a través de la garantía que me da la Constitución Nacional, artículo 14, 18, 20 y 30 de la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan? Artículos 320 a 331 del Código Civil, donde me dice qué tipo de libros tengo que llevar y qué documentación tengo que llevar, ¿sí? Y además, ¿qué tengo que respetar? Tengo que respetar las leyes impositivas, las leyes tributarias emanadas del gobierno, de la Administración Federal de Ingresos Públicos vía la Dirección General Impositiva, ¿sí? O la Dirección General de Aduana. Entonces, ¿qué tengo que llevar? Conforme a lo que dice la Ley 11.683, Ley de Procedimiento Tributario, para llevar en legal forma lo que es el libro de IVA venta, el libro de IVA compra, conforme las leyes impositivas, ¿sí? Y además, si tengo empleados, ¿qué tengo que llevar? El libro de sueldos y jornales. Y además debo llenar las planillas necesarias para hacer la contribución y los aportes que corresponde para el sostenimiento del futuro de mis empleados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad, ¿no es cierto?, que fue armada feudalmente. Es decir, el ciudadano argentino, normalmente no se confía en el ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano no tiene responsabilidad para su futuro. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que hay alguien que tiene que sacarle algo del sueldo y darle al gobierno, al Estado en general,
para que en el futuro le devuelva ese dinero. ¿Sí? Que es el sistema de reparto que nosotros tenemos. Bueno, todo eso está marcado por las leyes laborales. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Si ustedes leen el 14 bis de la Constitución Nacional, que tiene 3 párrafos, le garantiza a los trabajadores el derecho a trabajar, el derecho a agremiarse y el derecho a tener una vivienda digna. Son los 3 elementos que le marca el 14 bis de la Constitución Nacional y de donde salen todas las leyes laborales, que es lo que me preguntaron ustedes hoy, ¿cuáles son las leyes que me tienen que exigir los libros? Entonces tenemos, por un lado, el respaldo de la Constitución Nacional. Por otro lado, ¿dónde surge la exigencia? Surge del Código Civil y Comercial de la Nación Unificada. Y después de las leyes tributarias, regida ¿por qué? Por la Ley 11.683, Ley de Procedimiento Tributario. Y después, ¿qué más? El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ¿qué es lo que me brinda? Me brinda el marco jurídico para todas las leyes laborales. Y de ahí surgen los distintos libros que tengo que llevar. Los libros de diario general, libro de inventario y balance y los libros auxiliares. Y los distintos subdiarios, el libro subdiario de venta y de compra. IVA venta, IVA compra. Eso surge de las leyes tributarias. ¿Sí? Y además, toda esa registración que hago, ¿en función a qué la hago? En función a documentación respaldatoria. ¿De dónde surge la documentación respaldatoria? Sí, hace mucho ruido porque acá arriba en mi departamento están haciendo agujeros. No sé quién arriba me está haciendo esos agujeros. Entonces, no puedo controlar ese ruido, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener documentación respaldatoria. ¿De dónde surge eso? Surge del artículo 321 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Entonces ahí establece cuáles son las documentaciones respaldatorias. Y ahí van a aparecer que necesitamos la factura de compra, la factura de venta, los recibos de pago, las notas de crédito, las notas de débito, es decir, toda esa documentación que son necesarias, que no vienen al caso en este momento, ni es necesario que se aprendan, sino que simplemente sepan que cada registro que se hace en el libro de contabilidad y en cualquier libro, usted tiene la obligación necesaria, pero no suficiente, para que tiene que tener una documentación respaldatoria. ¿Por qué le digo esto? Porque tenga o no la documentación respaldatoria, tiene la obligación de hacer el registro si hace una operación. Por ejemplo, veo que acá en la Argentina es muy común. Usted se va y se compra un zapato, se compra una media, se compra un caramelo, se compra lo que usted quiera comprar, ¿y qué es lo que le dan? Nada. Al contrario, le dicen, ¿quiere una factura? Pero es obligatorio que le den la documentación. ¿Sí? Lo que no es obligatorio es que usted, si no tiene la documentación, no significa que no tenga que hacer el registro. Lo mismo tiene que hacer el registro. El único problema que va a tener si no tiene la documentación respaldatoria es que después ese registro que usted hizo no le va a servir de prueba, pero sí le va a servir para tributar, sí le va a servir para deducir de impuestos, sí le va a servir para otros elementos, pero en una controversia judicial no le va a servir como medio de prueba. Pero
el mismo Código Civil le dice que usted debe registrar, tenga o no tenga la documentación respaldatoria. ¿Está claro? Eso aparece en el artículo 330 del Código Civil, cuando dice que no existe documentación respaldatoria, entonces el registro no le sirve como medios de prueba. ¿Está? Pero eso no significa que usted no tenga que hacer el registro. ¿Por qué? Porque usted en definitiva necesita la información, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora esos libros, ¿cómo o para qué sirven? Sirven para ser exhibidos como medio de prueba, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Es decir, yo tengo, si viene una persona y me dice, bueno, mire, yo quiero mirar sus libros de contabilidad, entonces yo qué le digo, ¿tiene una orden judicial? ¿Tiene alguna controversia usted conmigo? ¿Me hizo una demanda o algo? Si no ocurre eso, no tengo por qué mostrarle a ningún particular. ¿Quién me garantiza eso de que no debo mostrarle? La propia Constitución Nacional. ¿En dónde está eso? Artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Ustedes siempre tienen que pensar en eso. Esa es la ley madre, la ley fundamental de la nación, Constitución de la Nación Argentina. ¿Por qué razón? Porque hay una reserva de inviolabilidad de los papeles privados y de las cartas epistolares. Y los libros contables son papeles privados, ¿sí? A usted nadie le dice, usted compró un auto, ¿sí? Hay alguien, algún vecino suyo que le diga, che, ¿de dónde sacaste vos la plata para comprar? Ese es un problema mío, es una cuestión privada, ¿no es cierto? ¿De dónde saco yo? Ahora, es muy diferente, y ahí es donde se va un poco la privacidad, cuando viene la administración tributaria, ¿sí? La administración tributaria. ¿Qué le dice? Artículo 40 de la ley 11.683, ley de procedimiento tributario, donde le da la facultad a la Administración Federal de Ingresos Públicos, vía Dirección General Impositiva, ¿a qué? A pedirle la documentación necesaria para probar su estándar de vida. ¿Sí? Yo le digo el deber ser, eso no significa que acá se cumpla a rajatabla todo eso, ¿no es cierto? Eso es lo que establece la legislación, Artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario, Ley 11.683, 11.683 y modificatorias, ¿no? Con su decreto reglamentario. ¿Qué dice? Que la administración le puede requerir la documentación. ¿Dónde le va a requerir la documentación? ¿Que usted la lleve a la administración? No. Los libros de contabilidad, conforme establece el Código Civil y Comercial de la Nación y la garantía constitucional que los papeles privados son inviolables, también me dicen de que los libros de contabilidad no se trasladan. ¿Por qué? Porque no tienen pie, por lo tanto no se trasladan solo, ni yo tengo la obligación de llevarlos, por más que sean míos los libros y por más que me requiera quien me requiera, ¿no es cierto? ¿En dónde tienen que venir a mirar? Tienen que venir a mirar en el asiento de mis negocios y en mi casa. Por eso es que el juez, cuando quiere averiguar algo, ¿qué es lo que hace? Hace un allanamiento de morada. Hace un allanamiento, entonces ahí verifica la cosa. O si no, tiene que ordenar el secuestro de los libros, ¿sí? Por una orden judicial, ¿sí? Entonces sí está. Pero
todos los libros de contabilidad? No, con respecto únicamente a la controversia que se está planteando. Lo mismo con la administración. ¿Qué es lo que le tengo que mostrar? ¿Todo lo que me pide la administración? No, lo que le tengo que mostrar es la faja de investigación que se está llevando adelante. Si me están verificando este año comercial, eso nada más le tengo que mostrar. Tengo la obligación de mostrar. Lo anterior, no. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿hasta dónde tiene esa facultad? Hasta 5 años hacia atrás, más el año que se está llevando hacia adelante. Quiere decir que en total tiene 5 años, 5 años y medio, 6 años. ¿No es cierto? Esa es la facultad que tiene la administración tributaria, pero en forma siempre parcial, en función a esa cantidad. ¿Se entiende? Eso es lo fundamental. Eso es tanto para los hombres como para las mujeres. Hoy por hoy, después de la ley de igualdad de género, ya no es más como decía antes la ley tributaria de ganancias, que las ganancias se le atribuyen al marido y que los bienes gananciales se le atribuyen al marido. Eso es siglo XIX. Es parte del siglo XX. Hoy, siglo XXI, después de haberse dictado la igualdad de género, ¿qué es lo que significa? Hay igualdad de cónyuge, porque usted cómo determina el marido entre un matrimonio de hombres o de sexo masculino. ¿Cómo determina el marido entre dos mujeres? ¿Sí? Inclusive le digo más, ¿qué es lo que pasa ahora? Si yo soy hombre y quiero cambiarme mañana el sexo, sin operarme me voy al registro civil y pido mi cambio de sexo y se acabó la historia. ¿Se entiende? Esa es la igualdad que existe hoy en nuestro país. Nos guste o no nos guste. ¿Se entiende? Eso es lo que marca la ley. Eso es lo que marca la igualdad de género ante la ley. ¿Se entiende? Muy bien. No sé por qué llegué a esto. Pero el tema radica en lo siguiente, en la exhibición del libro. Porque ahí me habían puesto ahí los hombres, no, todos completo, hombre, mujer, quien sea. ¿Sí? Entonces, la exhibición de los libros siempre son en forma de... Hay en situaciones muy particulares que los libros se deben exigir en forma genérica. Y sobre todo cuando hay un síndico, ¿sí? Que ustedes pueden llegar a ser síndicos mañana de una quiebra, por ejemplo, ¿sí? O de una sucesión, por ejemplo. Entonces, en la sucesión, cuando hay herederos involucrados y hay una empresa involucrada, entonces el que tiene la administración de esos bienes tiene la obligación ineludible de mostrar todos los libros en forma genérica. ¿Por qué razón? Porque el director de la quiebra, como el director del concurso o el director de la sucesión, ¿quién es? Es el juez. Y el brazo ejecutor de eso es el síndico, que es quien lleva adelante el concurso y la administración del concurso. ¿Sí? Por lo tanto, es importantísimo que cómo se debe llevar adelante la exhibición de esos libros y cómo se lleva las registraciones en los libros para ser mostrados. También, algo que me estaba olvidando, es la otra entidad que tiene también el secreto
para mostrar las operaciones de las personas son las entidades bancarias. ¿A través de qué? A través de la ley 21.526, que es la ley que regula a las entidades financieras. En la ley 21.526 modificatoria, en su artículo 39. Ustedes vayan anotando todo lo que les digo. En el artículo 39 establece la inviolabilidad y el secreto de las cuentas bancarias, excepto que la autoridad judicial o la autoridad competente así lo exija. Inclusive le digo más, la autoridad tributaria no puede ingresar a las cuentas secretas de los bancos. Por ejemplo, si uno tiene una caja de seguridad en un banco, la administración tributaria no puede entrar, no debe entrar, ¿sí? Excepto que haya una denuncia sobre esa caja y entonces el juez competente pide la apertura, ¿sí? Ley 21.526, artículo 39. Pide la apertura de esa caja de seguridad. ¿Se entiende? ¿Está claro? Muy bien. En esos casos está la inviolabilidad de los registros. No así el registro de las cuentas bancarias y el registro de todas las cuentas bancarias. De hecho, la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene acceso directo a todos los movimientos de las cuentas bancarias de todas las personas que están inscritas en la Administración Federal de Ingresos Públicos, de todos los aspectos. ¿Por qué razón? Porque si están empleados, por ejemplo, y están bancarizados, automáticamente las distintas administraciones le informan a la administración tributaria para verificar todos los ingresos y egresos que tenga una persona. Por eso es que cuando uno hace una liquidación impositiva en el impuesto, antes impuesto a las ganancias, hoy ganancias de las empresas, y ahora el impuesto a las personas humanas, el impuesto al ingreso de las personas humanas, el registro de todos los ingresos cuando uno está en relación de dependencia los tiene detalladamente la administración tributaria, sin ningún problema. Tiene todos los ingresos sin necesidad de requerir ni siquiera la información. Entonces, lo que uno hace cuando hace ese tipo de liquidación con respecto a la administración tributaria, la liquidación de esos tributos, lo único que hace es una declaración informativa. Es jurada también, pero es informativa. ¿Por qué? Porque la información ya está, inclusive los datos que le proporciona la propia administración cuando uno ingresa para hacer la liquidación del tributo, ya está todo marcado, todos los ingresos que tiene, inclusive están marcados hasta los bienes que uno tiene, ¿no es cierto? Sin ningún problema, y le dice, aparece una leyenda, dice, este es el conocimiento que nosotros tenemos de su patrimonio. Normalmente ocurre así. Por eso es que hay en ciertos tipos de sociedades, como las sociedades anónimas especiales, ¿no es cierto?, deben ser digitalizadas, todas digitalizadas, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque de esa manera usted manda la información. Y fíjense ahora, por ejemplo, usted estábamos hablando del libro de IVA compra y el libro de IVA venta. Al libro de IVA compra y al libro de IVA venta, si uno es responsable inscripto,
ante el impuesto al valor agregado, además de llevar el libro de IVA compra y el libro de IVA venta en forma manual, en forma digital, en la forma en que usted tenga elementos electrónicos. Además de eso, la Administración Federal de Ingresos Públicos, vía la Dirección General Impositiva, le pide una información adicional de todas las compras y de todas las ventas, y eso se llama City Compra y City Venta. Y usted tiene que registrar todas las compras y todas las ventas que tiene. Fíjense la cantidad de información que tiene a través de esto, y todo eso está brindado por el marco que brinda el Código Civil y Comercial. ¿Por qué razón? Porque usted debe llevar una contabilidad ordenada, debe llevar registrada, con distintas informaciones que se le dan a distintos organismos. Y entonces, si usted le da esa información de City Compra y City Venta, y además, aunque no las dé, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Hoy por hoy existe la factura electrónica. Usted, si ejerce cualquier tipo de actividad y tiene o es responsable inscripto o está dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, mal llamado monotributo, que no sé por qué le llaman monotributo, porque no es un animal, y desde el punto de vista del sujeto, ¿sí? Tampoco reemplaza un solo impuesto, sino reemplaza nada más que a dos impuestos. Al impuesto al ingreso de las personas humanas, porque para estar dentro del régimen simplificado tiene que ser persona humana. La persona jurídica no puede estar dentro del régimen, no debe estar, ni puede estar, ni es admitida como tal. Y además reemplaza al impuesto al valor agregado, a esos dos impuestos. Después el resto de los impuestos tienen que pagar todos los impuestos, tiene que pagar todos los impuestos internos, tiene que pagar el impuesto al ingreso bruto, tiene que pagar el impuesto sobre los bienes personales, tiene que pagar todos los otros impuestos sin ningún problema. Lo único que no paga, que se unifica, es el impuesto al valor agregado y el impuesto al ingreso a las personas humanas. Y además reemplaza a la contribución de autónomo, es decir, la parte de la seguridad social de la persona. Y después, ¿a quién más reemplaza? A la seguridad social, a la obra social, perdón, a la obra social. Es decir, las obras sociales están obligadas a recibirle al que está dentro del régimen simplificado. Y además, el que está dentro del régimen simplificado no se llama monotributo, le dice el monotributo y aparece en todos los formularios monotributo, pero usted vaya a la ley que regula ese impuesto, ese tributo, y ¿qué le va a decir? Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Así se llama la ley. Ley de impuestos para los pequeños contribuyentes. Mal llamado monotributo, como le digo, ¿sí? Y además, en la obra social tienen adherentes, es decir, todas las personas que quieran pueden tener un adherente, los descendientes y los ascendientes y los colaterales pueden estar adheridos a la obra social de la persona titular del régimen simplificado. ¿Se entiende? Si les di mucha información, por favor, me piden aclaración. Tenemos 20 minutos para aclarar todo lo que ustedes quieran que aclaremos. En esta oportunidad fui un poquito más rápido. Fue más rápido, más fácil de sacar adelante.
¿Qué es lo que quiere que le repita Rodríguez? ¿Por qué mal dicho monotributo? Porque no se llama monotributo. Se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Así se llama la ley. Lo que pasa es que nosotros estamos acá en la Argentina y en la Argentina normalmente tergiversamos todo. Le ponemos sobrenombre a todas las cosas y nos resulta más común llamarle de la forma que no se llama. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Nosotros le llamamos al empleo no registrado, ya le contesto lo de inversión y gasto. El empleo no registrado es empleo no registrado, no es empleo negro, como le decimos nosotros. ¿Qué tiene que ver? Si nos estamos refiriendo a una persona, ¿qué tiene que ver el negro? Mire si el negro se le viene y le dice, ¿por qué voy a decir que yo estoy en negro? ¿Por qué? Porque soy negro. Se va a enojar y es una ofensa, es un avasallamiento a los derechos humanos. Es un empleo no registrado, es un empleo ilegal. Nosotros no estamos acostumbrados a disfrazar las cosas, lo mismo que decimos. Y ahora se ríen todo porque bajó el dólar blue, dice, dólar blue. La mayoría de las personas no saben ni qué significa blue, ni por qué le dicen blue los porteños, porque eso sale todo del lunfardo porteño. ¿Por qué le dicen blue? ¿Eh? No, blue no es verde, señor, es azul. ¿Vieron que no saben? Hay muchos que no saben ni por qué le llaman así. ¿Y sabe por qué le dicen blue? Porque ahora el dólar nuevo, el de la cara grande, ¿qué tiene? Es azul. Ya no es siquiera ni verde, total, es azul. Es azulado. Por eso se llama blue. Entonces le decimos dólar blue. Pero no, es dólar ilegal. Es dólar vendido fuera de los términos de la ley y los términos del intercambio de divisas. Pero nosotros, ¿qué le decimos? Dólar. Encima tenemos un montón de tipos de cambio, ¿no? Porque acá nosotros nos divertimos con los tipos de cambio, que tenemos el dólar bolsa, que tenemos el contado con liti, que tenemos el dólar oficial con la retención de ganancias, más el impuesto solidario, no sé de qué solidaridad me habla, ¿no es cierto? Y me cobran un impuesto por agarrar y comprar una divisa, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son los excesos que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Y no estoy hablando únicamente de todos los gobiernos, acá no se salva a nadie. Hace 80 años que vivimos con este problema de la inflación, que es el impuesto más grave que tienen las personas, que es la inflación. Es la que más le carcome el ingreso a las personas. Si ustedes llevan un registro de sus ingresos, fíjense cuánto, llevan una contabilidad de sus ingresos y de sus gastos, fíjense cuánto gastaban y cuánto le ingresaban a principio de año, cuánto le ingresaba. Y si eso que ingresaban en eso, con todos los incrementos salariales que tienen, fíjense cuánto en términos de bienes pueden comprar ahora. Antes compraban, vamos a hacer una comparación sencilla, antes compraban 10 latas de tomate con lo que ustedes recibían de ingreso. ¿Y ahora cuánto compran? 3 latas de tomate. Las otras 7 latas de tomate, ¿quién se las llevó? La inflación. Ese es el impuesto. Es el más grave de todo. Y le contesto al que me preguntó hoy, ¿la inversión es un gasto? No, la inversión no es un gasto, por eso se llama inversión y no gasto. El gasto es el que no tiene contrapartida, que no me produce ningún rendimiento. Es un gasto, se fue, desapareció. El gasto es gasto.
Yo me voy y le digo, bueno, quiero este detergente para lavar el piso. Entonces, ¿qué hice ese? Me dan el detergente, vengo, se terminó el detergente. Ese es un gasto. La inversión que es, por ejemplo, me voy y compro una mesa que me sirve ¿para qué? Para hacer de carpintero. Entonces, ¿qué me produce eso? Un rendimiento. La inversión me produce rendimiento. Me da una contraprestación, me da un ingreso en contrapartida de la erogación del dinero que yo tengo para obtener un elemento. ¿Y la inversión dónde está? Está en el activo. Como bien dijo usted, está en el activo. ¿El gasto dónde está? En el cuadro de resultado en la parte de egreso. El otro es un elemento patrimonial activo y el otro es un gasto pérdida, porque no me da ningún beneficio, ¿sí? En contrapartida. Lo que me puede brindar es una utilidad. Y hay ciertos y determinados gastos que se deben llevar a cabo para obtener una utilidad. Eso sí es cierto. ¿Por qué razón? Porque si no, no existiría el empleo. Si no, seguiría existiendo la esclavitud. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué existe el empleo? Porque el empleo me produce un beneficio. Yo, empresario, tengo empleados. ¿Por qué razón tengo empleados? Porque son un gasto. Porque yo tengo que gastar en ello, tengo que pagarle el sueldo, tengo que pagarle la jubilación, tengo que pagarle la obra social, tengo que pagarle la ART, le tengo que pagar el seguro de vida obligatorio, le tengo que pagar. Pero me producen un beneficio. ¿Por qué me producen un beneficio? Porque trabajan para mí, porque producen para mí. ¿Sí? Si yo no los tuviera a ellos trabajando para mí, yo no podría hacer todo lo que hace mi negocio. Imagínense ustedes, si tengo un autoservicio, que es el ejemplo más clásico, ¿sí? De que el empleo no es un gasto, en términos así como que se pierde. Si yo tengo cajeros, y los cajeros son honestos, son honrados, y me producen, ¿qué puedo hacer? Yo me voy a sentar en la caja y voy a atender las 10 cajas. No, no puedo. No puedo, materialmente no puedo, ni físicamente no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener personas que cumplan esa función. Y esas funciones que son empleados. Ahora sí, lo que tengo que tener en cuenta es, ¿son empleados registrados o son empleados no registrados? Mire, el ejemplo más claro de eso, ¿cuál es? Hay dos ejemplos fundamentales. Uno, ¿sabe quién es? El ama de casa, y la otra es las trabajadoras de casas particulares, como se llama. Antes le llamábamos empleada doméstica, despectivamente. Como es un avasallamiento de los derechos humanos, ahora conforme al nuevo Código Civil y Comercial, unificado y de acuerdo a la Constitución Nacional, ¿qué es lo que son? Son trabajadoras de casas particulares. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Viene de los ingleses, básicamente de los británicos. ¿Por qué razón? Porque en Inglaterra no existen empleados de los señores feudales. ¿A quiénes les sirven los empleados de los señores feudales? A la casa, no al empleado, porque si no, no le llamo empleado, le llamo valet, que es otra cosa. Pero cuando hace la limpieza en la casa, cuando hace la comida para el señor, para todo eso, ¿qué es lo que hace? Le está sirviendo a la casa. Entonces eso traslucido a la República Argentina
y por el presidente de la comisión que redactó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que fue educado en Inglaterra, que fue el doctor Lorenzetti. ¿Cómo le llamó? No le llama más empleada doméstica. ¿Cómo le llaman ahora? Trabajadoras de casas particulares. Así de sencillo y fácil. Es el nuevo régimen laboral. Así se tienen que llamar. ¿Por qué? Porque si no hay un avasallamiento a los derechos humanos, a los derechos de la persona como humana. La persona humana le debemos respetar. Por eso es que yo le decía ayer, primero me respeto yo, luego me respeto yo y me cuido yo y después le cuido a los demás. También no deja de ser un principio religioso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Protejo a quién? A mi prójimo, dice algunas religiones. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Ustedes se pusieron a pensar eso? Fíjense de la contabilidad, ¿a dónde estamos yendo? Ustedes se pusieron a pensar quién es. Es mi próximo. Es a quien le debo ayudar. Es mi próximo. Bueno, la contabilidad nos brinda todo ese panorama y toda esa información a los efectos de ¿qué? A los efectos de tomar una decisión. Entonces yo le decía que el ejemplo clásico de eso, ¿cuál es? Es el ama de casa. ¿Por qué razón? Porque usted le valoriza a su mamá, porque le lava los platos, le hace la comida y le da una remuneración por eso. No. Acá no le damos, acá. Los países desarrollados y sobre todo los países desarrollados socialistas, sí, se les paga un sueldo. Inclusive en muchos casos se hace cargo el propio Estado. Acá nosotros no. Inclusive tenemos trabajadoras de casas particulares que no le pagamos tampoco ni la obra social, no le pagamos ni la jubilación, no le pagamos la ART, no le pagamos la obra social, no le pagamos nada. ¿Qué le damos? Le hacemos trabajar en negro. Y encima le decimos eso, le hacemos trabajar en negro. ¿Cómo le damos así semejante barbaridad? Lo que estamos haciendo, estamos infringiendo la ley. Estamos teniendo un trabajador y no lo registramos. Eso es explotar. Es la explotación del hombre por el hombre. ¿No es cierto? Y eso usted puede registrar y no puede registrar si no está registrado. Pero usted debería hacer. Debería llenar un formulario, ¿no es cierto? Se llama 102 el formulario, y eso tiene que ir y depositar. ¿Para qué? Para que su trabajadora de casa particulares pueda cobrar en el futuro su jubilación, para que tenga su obra social, y para que tenga todos los beneficios que le otorga el régimen laboral argentino. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y no se llama blanquear. Inclusive le digo más, cuando agarran y dicen blanqueo de capitales. ¿Qué quiere decir? Que agarraron una lata de cal y le van a pasar a la casa para que se blanquee. Le van a pasar una cal a los dólares depositados. ¿Se dan cuenta que es complicado el tema? Vamos a regularizar nuestro patrimonio, deberían decir. Y vamos a registrar el patrimonio oculto que tenemos a través de una ley de regularización de capitales. ¿Sí? No, pero le ponemos el mote, blanqueo de capitales. Ahora está por salir otro. Ya salió con la administración anterior y ahora va a salir con esta administración. Bueno, no sé, espero que les sirva lo que les estoy tratando de transmitir con este esquema de registraciones contables, del libro de contabilidad, en definitiva de la contabilidad, que es ¿qué cosa?
es la clasificación de las operaciones que realiza, cooperaciones económicas que realiza una persona en forma sistémica. ¿A los efectos de qué? De obtener la información para la toma de decisiones y como medio de prueba de toda la actividad que yo desarrollo, que desarrolla una persona que lleva adelante una empresa. ¿Innovadora o no? Porque todos los humanos somos innovadores. ¿Sí? Nos guste o no nos guste. Desde que nacemos hasta que morimos, somos innovadores. Bueno, yo también. Espero que les haya gustado lo que les transmití, espero que les sirva, sobre todo que les sirva. No, a lo mejor no les gusta mucho, ¿no? Ojalá les gusta. Si es por mí, yo me paso hablando todo el santo día porque verdaderamente me apasiona todo lo que sea este esquema, que es una parte parcial nomás, ¿no? Porque nada más que la parte contable. No hablamos de la parte económica, de la parte financiera, de la parte tributaria. Todo que es, suele ser más llevadero. ¿Por qué razón? Por el tipo de país que tenemos nosotros. Pero espero que les guste, espero que les haya servido y los espero Dios mediante mañana a la misma hora, a las 19 horas, ¿sí? Y continuaremos con otro esquema que va a ser el capítulo, hicimos ya el 1, el 2, el 3, el 4, mañana vamos a dar el 5 y el 6. Capítulo 5 y 6. ¿Qué habla de qué cosa habla el 5 y el 6? Vamos a mirar. El 5 habla de la eficacia probatoria de los libros o registros contables. A ver, ¿qué eficacia probatoria tiene? Y el 6 habla de las normas generales del Código Civil y Comercial y de la Ley General de Sociedades sobre Estados Contables. Vamos a hablar de los libros de contabilidad como elemento probatorio. Y además vamos a hablar en el otro capítulo cómo se hace un balance general y para qué sirve, qué tipo de información nos da y cómo está distribuido. Y capaz que adelantamos un capítulo más, que es cuáles son los elementos que conforman el estado de situación patrimonial. Es decir, cuáles son los cuadros anexos. Eso va a ser importante para no separar, sino juntar y hacer un análisis completo de la cuestión. Entonces nos va a quedar las últimas horas o las 2 últimas horas de el último día, el día viernes, para repasar y repensar las 10 unidades que tenemos. ¿Les parece bien? Nos vemos, si Dios quiere, mañana entonces, a la misma hora. Y que descansen, porque a veces es un poco árida este tema y es un poco... Hubiese sido más llevadero si tenemos un pizarrón y podemos ir explicando las cosas. Sería un poco... Antes era más llevadero porque explicábamos los pizarrones y todo. Pero ahora vamos a tratar de hacerla más amena, por lo menos así. Nos vamos a ir conociendo más. Muy bien, chicas. Ha sido, y chicos, chicas y chicos. Nos vemos. Parece que son más, por lo menos veo más cara. Acá veo un varón, acá veo más chicas que chicos. Pero estamos repartidos. Espero que la pasen bien, que descansen y nos vemos mañana. Lean mucho, por favor, les pido. Lean. Fíjense, no se olviden ustedes las 4 preguntas que le hice el primer día. ¿Por qué vengo yo a esta clase? ¿Qué vengo a hacer a esta clase? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago?
¿no? Si usted se responde en todas las clases esas 4 preguntas, quiere decir que la clase que dimos no les hizo perder tiempo a ustedes. Al contrario, les hizo verdaderamente ganar tiempo, porque ganaron ¿con qué? Con conocimiento. Y van aprendiendo un nuevo lenguaje. ¿Sí? Muy bien, chicos y chicas. Nos vemos mañana. Hasta mañana.